Esto es PCD Chess Gaming. También pueden visitar mi otro canal, PCD Valores Personales. Les comentaba que trato de jugar a diario torneos de chess. Son torneos de rápidas de 1 hora, partidas de 10 minutos. Ayer me estuvo yendo relativamente bien, con 4 partidas, 3 victorias, 1 derrota, pero la derrota no me la contó porque ya estaba fuera de la hora del torneo, ya había terminado. Y entonces salí en el puesto 11. Y ahora hace unas horas jugué otro torneito en que salí 3 victorias, 2 derrotas y terminé en el puesto 20. Bueno, vamos con la partida de hoy, con la última que jugué. Tenemos una tal Esther, que según el chat dice que estaba chateando con otro, una chica de 16 años de República Dominicana. Ella terminó saliendo cuarto, haciendo que dijo que estaba con mala racha, así que cómo debe ser cuando juega bien. Bueno, arrancamos la partida. Arranco normal con 2 peones en el centro. Y entonces ella apunta a una defensa francesa. Yo hago la variante del avance con este peón. Acá se me dio por poner este peón, así después no quedaba detrás de este caballo cuando saque este caballo para acá. Comió ahí, yo devuelvo de dama, retrocedo la dama y me lo cuenta como imprecisión. Dice que era mejor poner acá, esa no la había pensado. Yo por lo general la devuelvo. Continuamos con el desarrollo, un desarrollo normal. Acá ya lo cuenta como imprecisión. A ver qué tiene que haber hecho acá. Caballo ahí, amenazando este alfil. Sugiere jaque, pero no lo hizo. Y acá ya empieza a contar como un blunder. Un blunder es un error grave. Un error grave se paga muy caro en una partida de alto nivel competitivo. Pero en este nivel puede dar lugar a que la otra persona también haga errores graves al defenderse, como fue en este caso. Por eso que es bueno también saber defenderse. Porque devolvió con un peón atacando al caballo. Y yo ya tenía pensado poner la dama acá, es lo que sugiere la máquina. Tiene que mover el rey. Acá esta no la vi. Era simplemente poner el caballo para acá haciendo jaque y comer a la torre. Pero como son partidas rápidas, no me da el tiempo de pensar mucho. Capaz que se me puede pasar cosas como esta. Pero lo que viene después les puedo decir que la máquina no sabe nada. Acá hice otro error grave de comer acá. Entonces trayendo el caballo ya no daba a hacer jaque. Trayendo el caballo para acá ya cubrí ahí, no daba para hacer jaque. Traje la torre acá pensando en sumarla al ataque, pero lo cuenta como una imprecisión. Acá sí, ya me estaba amenazando comer la dama, entonces me obligó a hacer jaque con el caballo. Acá hay un intercambio de piezas. Y acá se limitó a defender el peón, así no quedaba con peón de menos, pero esto fue un error grave, ya que esta sí la vi comer la torre con el caballo. Y si come con el peón, le como la torre. Entonces serían 2 piezas por una. Entonces ahí le comí el caballo. No me lo esperaba que sacara el rey para ahí. Fue una imprecisión. Lo hizo para defenderse, para que conecte las torres. Entonces voy con un jaque para encima desarrollo hasta el fil. Acá lo cuenta como error grave. Esta secuencia de jaque mate en 4 no la vi porque yo no tengo este nivel, soy un mortal. Sería jaque ahí, se cubre del alfil, jaque ahí y remata
con un lindo remate, comiendo a la dama y haciendo jaque mate. Pero la partida no fue así, ya que yo soy un mortal. A ver dónde estaba. Entonces le comí el caballo. Ah, acá estaba. Y vino el jaque con el alfil y lo movió el rey para abajo. Bueno, lo que yo vi era hacer jaque acá. Estaba obligado a comer de dama, porque no puede mover para ningún lado el rey. Acá la máquina me lo considera como un error grave, un error garrafal, el comer la dama. La máquina, ¿cómo va a ser un error garrafal comer una dama así? No sabes nada, la máquina. No sabes nada, máquina. Acá, en vez de comerme una torre, se fue a comer al caballo. Es otro error grave. Entonces sigue haciendo el jaque. Acá la máquina ve mate en 6, mate en 5. ¿Verdad? La máquina no sabe nada, ¿viste cómo es? Porque con los errores humanos le dice mate en 3. Con los errores humanos, ¿viste? Le dice mate en 3 o 1, no mate en 2, digo. Porque con los errores humanos, ¿viste? Dice mate en 2. Movió para acá. Tiene que tapar el alfil y apoyado la dama con el alfil. Y apoyado a la dama con el peón le hago jaque mate, pues no tiene para mover a ningún lado. Viste, la máquina no sabe nada. Los errores humanos los entendemos mejor los humanos. Bueno, esto fue todo. Hasta la próxima. Saludos. Suscríbanse. Apóyenme. Chao, chao.